¿En qué nos afecta el capitalismo financiero? La economía mundial de las últimas décadas ha tenido en la supremacía del capital financiero, tanto política como económicamente, una de sus características principales. Ello no hubiera sido posible sin las grandes transformaciones realizadas durante los años 80 del siglo pasado, que sentaron las bases para una acumulación en favor de los intereses del capital, a través de la globalización de las economías mediante la apertura externa de las mismas, en especial la liberalización de los mercados financieros internacionales, y también, de la liberalización y privatización de sectores productivos básicos, así como el constante retroceso de las rentas salariales en el Producto Nacional. La historia nos muestra una recurrencia de las crisis, que evidencia una serie de debilidades intrínsecas al funcionamiento del sistema capitalista. La naturaleza de las crisis financieras tiene como sustrato común, que los sistemas financieros entran en una expansión de crédito más allá de los parámetros racionales, y que los recursos ofrecidos por las entidades financieras, tanto públicas como privadas, producen espirales de deuda en los agentes económicos. En el año 2008 se originó una de las peores crisis de deuda en el sistema bancario estadounidense que se transmitió a todos los sistemas financieros. En Europa explotó, a diferencia de los Estados Unidos, como una crisis bancaria ya que los bancos poseían el 80% de los préstamos hipotecarios. Las autoridades de la Unión Europea y el Estado español reaccionaron con un paquete de medidas para rescatar a los bancos. El resultado supuso que millones de personas perdieran sus puestos de trabajo, sus hogares, su protección social y se cebó especialmente en las mujeres. La receta del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional fue la imposición de políticas de austeridad traducidas en recortes en derechos sociales. La prioridad estaba en salvar al sistema y restaurar la confianza en el sector financiero. Hoy, 15 años después, nos preguntamos si estamos igual o peor. El panorama de la deuda pública de los países europeos ha empeorado considerablemente frente a los niveles prepandémicos. 3 años después de la emergencia sanitaria del COVID-19, y después de casi 2 años de inversión y ayudas públicas dirigidas a la recuperación económica y la contención de la crisis energética, los Estados miembros llegan con un alto nivel de endeudamiento, con las grandes corporaciones con beneficios históricos, y con buena parte de la ciudadanía europea en apuros. La principal causa de este aumento es la decisión de los gobiernos de no gravar a las grandes empresas que se han aprovechado de la crisis sanitaria y energética, y de la guerra para aumentar ilegítimamente sus beneficios. En lugar de financiar el gasto público aumentando los impuestos a los más ricos, especialmente a los que se enriquecieron durante la crisis a costa de la desgracia de la población, los gobiernos han recurrido una vez más al endeudamiento ilegítimo. En la actualidad, en el Estado español, los pagos anuales del servicio de la deuda limitan de forma significativa la inversión en la cobertura de necesidades sociales básicas esenciales para la ciudadanía como, por ejemplo, sanidad, vivienda, servicios sociales, educación, etc. La deuda se muestra como insostenible. Ante este panorama de endeudamiento público preocupante, la Comisión Europea presentó en noviembre de 2022 una propuesta de reforma del marco de gobernanza económica europea, para debatir y negociar con los Estados cómo será la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hablamos de la máxima sacrosanta de no superar el 3% de déficit y 60% de deuda pública en aras de la estabilidad de la economía europea y del euro. Según la Comisión, llega el momento de saldar las cuentas y pensar cómo volver al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto preocupa porque nos hace preguntar quién va a pagar toda esta deuda. ¿Nos espera una nueva ola de recortes y políticas de austeridad? Mientras tanto, el casino financiero global sigue su curso, sigue representando un riesgo importante para la sociedad, los lobbies erosionan la democracia y crece la deuda mundial, una sistemática evasión de impuestos ya es endémica y estructural, el gran capital privado se ha apoderado de la llamada transición ecológica, los grandes fondos de inversión colonizan los servicios públicos esenciales y la economía productiva. Con la decisión del Banco Central Europeo de subir bruscamente los tipos de interés siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal estadounidense, la nueva crisis de deuda pública y privada que venía madurando, adquirió formas agudas, afectando principalmente a los países del sur. Poco a poco, esta subida de los tipos de interés hará cada vez más insoportable el reembolso de las deudas públicas y privadas.
Los movimientos contra las deudas ilegítimas, que habrían retrocedido en los últimos años durante el periodo del dinero fácil, tendrán que reactivarse. Debemos defender nuestro futuro e imponer una solución socialmente justa a la deuda actual. Estamos decididos a intensificar la lucha por un control democrático de las finanzas y por la socialización de la banca. La economía debe estar al servicio de la política, y la política debe satisfacer las necesidades humanas. Denunciamos el impacto negativo de una visión cortoplacista de los mercados financieros que dominan las formas de desarrollo de las sociedades, alimentan la desigualdad social, la pobreza, las salidas políticas estatalmente centralizadoras, autoritarias y austericidas, el colapso de los servicios públicos y el cambio climático. En ATTAC, como movimiento social y ciudadano, elevamos nuestra voz para que sea escuchada por las autoridades internacionales, europeas y estatales para que se apliquen las reformas radicales necesarias que regulen el sistema económico-financiero. Nuestras demandas se inspiran en el interés público, la voz de la ciudadanía.